El 11 de abril de 1961 se da el juicio contra el exdirigente nazi Adolf Eichmann, responsable de la deportación y muerte de millones de judíos europeos. También fue secretario de la conferencia de Wien, donde el régimen nazi adopta la solución para el fin de la cuestión judía. El 15 de diciembre de 1961, después de muchas investigaciones, se dicta sentencia donde en primer lugar los supervivientes tuvieron la oportunidad de expresarse y contarle al mundo lo que vivieron durante estos momentos de angustia y reclutamiento en esos campos de concentración. También quisieron dejarle una historia a la humanidad, ya que esto podría ser una lección de vida. Por otro lado, también fue declarado culpable con sentencia de muerte el exdirigente nazi, ya que este culpó a muchos judíos solo por su religión y sus creencias. En 1961, el mundo se paralizaba ante un sensacional juicio, el primero visto por televisión. Adolf Eichmann era enjuiciado en Jerusalén por su colaboración en el exterminio nazi de 6 millones de judíos. El positivismo jurídico es la doctrina que reduce la justicia a la validez. La clave aquí es la legalidad. Para que una norma positivista sea válida, según Bobbio, en primer lugar debe ser expedida por la autoridad competente y determinar si tenía o no el poder legítimo para expedir esta norma. En segundo lugar, comprobar su vigencia y en último lugar, comprobar que no sea incompatible con las demás normas. Esa recapitulación conduce a analizar el caso de Eichmann. La frecuente producción que hubo de nuevas normas con una ideología nacional socialista, comúnmente acordado como nazismo, fueron concluyentes para que el pueblo judío fuese legal y paulatinamente desposeído de sus derechos. Esas normas con apariencia de ser injustas resultan formalmente válidas, ya que fueron emanadas por el Parlamento y eran aplicadas por los jueces competentes. Todo esto parece que los sujetos que fueron partícipes de este hecho actuaron de manera inequívoca en contra de los derechos fundamentales hacia los judíos. Pero realmente esto es falso, debido a que los actores, basándose por el principio de Funja, término alemán traducible al principio de supremacía del jefe, es que ellos estaban actuando acorde a lo que estaba impuesto por la ley, siendo fieles al contrato social, sometiéndose así hacia el Estado. Se supo que los actores de estos crímenes no habían estado de acuerdo con el nazismo. Ellos estaban influidos por el pensamiento keynesiano, el cual trataba que la idea del derecho es que el derecho y que toda ley que haya sido elaborada con respecto al procedimiento legislativo establecido es derecho, comprobándose de este modo que debe ser obedecida por los ciudadanos y aplicada por los jueces sin que quepa justificación jurídica o moral para su desobediencia. Aquí vale la pena hacer una pequeña digresión sobre esto. El argumento de la obediencia, el cual se reducía en considerar que pese a que los actores eran conscientes de que los actos que se llevaron a cabo contra los judíos realmente no eran responsables, ya que basándonos en nuestra materia del positivismo jurídico, su papel realmente se reducía a cumplir órdenes emanadas de autoridades superiores, atendiendo a la estructura jerárquica de ese entonces del Estado nazi. Finalmente es importante resaltar un mecanismo que utilizaron para que mediante la ley fuera posible la exculpación de los hechos cometidos al rigor de la misma. Este consistía en la adecuación de la política y los objetivos políticos, en este caso a la ideología nacionalsocialista. Con lo anterior, resultaba fácil adecuar la política y los objetivos políticos de la ley con los procedimientos legales, usando la ley como medio de exculpación. Retomando el argumento que sirvió de objeción en medio de los juicios producto del nazismo y de igual manera aplicable al caso de Eichmann, consistía en el argumento de la obediencia, el cual significaba que los acusados, en medio de cumplimiento de sus funciones, cumplían órdenes, pues ese era su deber. Como consecuencia podemos ver para el caso en concreto que Eichmann, en medio de su defensa, argumentó que él simplemente estaba cumpliendo su deber en medio de sus funciones en el exterminio y por consiguiente no se declaraba personalmente responsable. Es decir, que su actuación resultó completamente legítima. Por otro lado, el principio de legalidad, el cual consiste en la existencia de la ley, la cual va acorde a los procedimientos formales y es completamente vigente, en el contexto nazi ellos invocaban su defensa en este principio, pues la norma, por injusta que pareciera, era completamente legítima. Por esta razón, las personas que alegaban la arbitrariedad del Estado no encontraban fundamentos para abogar la ilegitimidad de la norma. De esta manera, consideraban como único derecho válido el vigente y la aplicación del principio de legalidad permitía la exoneración del castigo para aquellos que habían participado en la exterminación nazi. Por último, es importante mencionar la fórmula que propone Radbruch,
la cual va en la misma línea con el positivismo jurídico. Él hace un análisis identificando dos principios característicos del régimen nacionalsocialista, los cuales son órdenes y la ley es la ley, en donde la propia ley, concebida como orden, no admite limitación alguna. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por mis compañeros, es prudente en este momento analizar el caso de Eichmann, pero a la luz del iusnaturalismo y consecuentemente el criterio de justicia. Primero que nada, se debe mencionar cuáles eran las justificaciones bajo las cuales se amparaban tanto el régimen, los miembros del partido nazi como el propio Eichmann. La primera era que estos estaban sujetos a una cadena de mando, fruto de ello que solo seguían órdenes. Y la segunda, y más importante, es que todo su accionar se circunscribía en el ordenamiento jurídico alemán, es decir, que estos no atentaban contra los principios de legalidad y antijuricidad, ya que por el contrario, toda su política antisemita iba en concordancia con las normas establecidas hasta el momento, ya que éstas habían sido sancionadas y proclamadas por el proceso legislativo alemán de entonces. Ahora bien, en este momento es prudente llevar a cabo un juicio de valor. Este juicio de valor lo que pretende es determinar qué tan justo o injusto son las normas y consecuentemente las acciones que se encajan en estas. Ahora bien, en este caso serían claramente injustas, ya que se están atentando contra aquellos principios y valores axiales e intrínsecos de la humanidad, es decir, que atentaban contra la naturaleza del hombre y consecuentemente estos principios universales. Estos serían específicamente de la vida y la no discriminación, ya que la política nazi iba encaminada a la discriminación debido a que estos pertenecían a un grupo determinado en función de su religión y en función de su cultura. Y debido a esto es que se llevan a cabo una serie masiva de asesinatos. En ese sentido se tiene que entender que a pesar de que la norma fue expedida con todas las formalidades, frutas del positivismo, estas adolecían de justicia y adolecer de justicia adolecen de validez. Esto de acuerdo a la tesis de Radbruch. Es por ello que se debe concluir que en efecto tanto los miembros del partido nazi como el propio Eichmann debían ser imputados y condenados por la comisión de crímenes de lesa humanidad y genocidio, ya que iban en contra aquellos principios naturales y universales del ser humano, como lo es el respeto a la vida y la no discriminación. El realismo jurídico de Bobbio nos plantea una perspectiva política y está ligado a un aspecto que se le puede llamar ontológico, en donde el realismo coincide con una verdadera, digámoslo, propia concepción o familia de concepciones sobre la política. Este se entiende como el segundo significado y el más común digámoslo, del realismo político. Mientras que en la primera, digámoslo, concepción por realismo se entiende una mirada sobre el mundo real que no está, digámoslo, condicionada por juicios de valor. En esta segunda acepción de la noción de realismo político, pues indica una imagen o una familia de imágenes sobre la realidad que representa la política, que de igual forma rivaliza y entra en competencia con la visión de los utopistas y con la, digámoslo, legitimación de los ideólogos, pero precisamente por esto se coloca en el mismo plano. Se trata, para decirlo de manera sintética o intuitiva, la imagen que emana del rostro, digámoslo, diabólico, que representa la ley, el poder de la ley. Como lo podemos sustraer del juicio de Eichmann, este juicio se realizó sin tener en cuenta el debido proceso del imputado, siendo retroactivas las leyes penales, aspecto que es a toda vista contrario de la teoría general del derecho. Teniendo una detención ilegal por ser violatorio a los tratados internacionales de extradición, teniendo un tribunal que era juez y parte al mismo tiempo, y sin pruebas documentales que fundamentaron toda certeza su participación en los crímenes que se le atribuyeron a partir de ella. Y de esta dimensión política nace la existencia humana aparente como el teatro de la violación y del fraude, como el campo de la acción estratégica, de la lucha eterna entre individuos y sobre todo entre grupos, que esta está denominada por la ley del prevalecer para sobrevivir, como lo fue en la Alemania del Tercer Reich, pues en otra ocasión sostuvo que las diferentes versiones del realismo político de todos los tiempos encuentran su unidad de sentido en la idea de la política como lucha
como contraposición, como atropello. Las diversas configuraciones y distribuciones de los roles de vencedor y vencido, de dominante y dominado, simplemente son cristalizaciones de los resultados contingentes que en cada caso arroja el antagonismo perenne, resultados que siempre aparecen dentro de las fronteras insuperables del conflicto. Para el realismo político, el conflicto, el antagonismo, es la política, es la esencia de la política.